Nora Ríos. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola, Mitar, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Buenos días, Adri, ¿cómo vas? ¿Me escuchas, Omar? Sí, Adri, se te escucha clarito. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando, Adri, como que tú no me escuchas a mí, Adri. No sé si es mi celular. ¿Alguien me escucha? Nelson, John. Sí, se escucha perfectamente. Creo que el problema es mi celular. Mitar, yo estoy en una reunión, te voy a dejar como anfitrión y me salgo yo de la clase. Que tengan una feliz jornada. Bueno, muchachos, entonces los dos temas que vamos a tratar es la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados y asimismo la estabilidad laboral reforzada de las madres y padres cabeza de hogar. O sea, el foro prepensionado busca o tiene como objetivo que los trabajadores que estén cobijados bajo los presupuestos de este fuero puedan adquirir una pensión, dado que las personas mayores se les dificulta lograr nuevamente reintegrarse o reengancharse laboralmente. Este fuero propende de que estas personas que están a puertas de adquirir una pensión no sean despedidos, para que así puedan materializar este derecho como es la pensión. Bueno, en ese orden de ideas, en la sentencia T638 del 2016, la Corte Constitucional estableció los siguientes parámetros. Es válido aclarar antes de que este fuero netamente jurisprudencial, no hay norma donde establezca el foro de prepensionado. En ese orden de idea, la Corte estableció la siguiente acotación: el foro de prepensionado es distinto o diferente al retén social. ¿Y qué es el retén social? El retén social es una figura jurídica que opera en el contexto o en el marco de la reestructuración o liquidación de las entidades públicas. Y el fuero de prepensionado aplica a los trabajadores del sector privado.
y sectores del sector público, donde donde las entidades no sean reestructuradas o liquidadas. Asimismo, estableció que este fuero aplica también a los trabajadores del sector privado. Inicialmente este fuero solo venía cubriendo los trabajadores del sector público. De igual forma, la Corte estableció de que el despido de un trabajador que tenga la calidad de prepensionado debe afectar el mínimo vital del trabajador y de su núcleo familiar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el trabajador debe demostrar la afectación de su mínimo vital. De igual forma, la sentencia de unificación 003 del 2018, la Corte siguió ampliando y dando una serie de precisiones respecto a este fuero y estableció que a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, por regla general, no les cobija este fuero. Recuerden que los trabajadores de libre nombramiento y remoción son trabajadores que la estabilidad es precaria, es decir, que pueden ser despedidos en cualquier momento, dado que estas personas son contratadas o son nominadas a los cargos por su condición de cercanía al funcionario público que lo nombra. Un ejemplo, el presidente de la República nombra un ministro, el alcalde nombra un secretario de gobierno, secretario privado, el gobernador igual. Entonces, estas personas, como regla general, la Corte no les aplica la estabilidad de prepensionado, excepcionalmente les aplica, y la Corte estableció que cuando el único requisito faltante para obtener la pensión es la edad, la Corte estableció que estas personas no les aplica el fuero de prepensionado, en el sentido que no necesitan estar laborando para lograr la pensión, porque el único requisito faltante es la edad, y eso va a ocurrir solo con el transcurso del tiempo, se va a materializar este requisito. De igual forma, había una situación particular en el sentido de que no había una claridad sobre los trabajadores afiliados al régimen privado, de los fondos privados, y solo había claridad de los trabajadores del régimen de prima media, es decir, afiliados a Colpensiones. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional, en la sentencia T055 del 2020, estableció los parámetros para que un trabajador afiliado al régimen privado de pensiones pueda acceder al fuero de prepensionado, y estableció que se debe tener 3 o menos años para completar la semana de la pensión mínima. Hay que tener en cuenta que en el sector privado de pensiones hay una situación que en estos fondos en principio no se requiere ni las semanas ni la edad es determinante. Ahí lo determinante en estos fondos privados es los ingresos económicos que logre el trabajador tener en su cuenta de ahorro individual. Pero muy a pesar de esto, los fondos de pensiones están en la obligación de tener la estadística de las semanas cotizadas por el trabajador. Y por un par de motivos. Porque el trabajador es posible que pueda retornar al fondo público Colpensiones, o en su defecto para acceder a la garantía de la pensión mínima. En los fondos privados hay un fondo que se llama Fondo de Pensión de Garantía Mínima, y que se activa en el momento que el trabajador cumple la edad, 62 hombres, 57 mujeres, pero no logran tener el monto de dinero necesario para lograr la pensión. En ese orden de ideas se activa este fondo de garantía, y a los trabajadores que tengan 1.150 semanas
y cumplieron la edad y no logran pensionarse, este fondo lo que hace es que le da el dinero excedente o faltante que le falta al trabajador para adquirir una pensión, lo cubre este fondo y ese trabajador va a ser pensionado con un salario mínimo. Sabemos que el requisito en el fondo público son 1.300 semanas, pero acá excepcionalmente el trabajador en estos fondos privados podría pensionarse con 1.150 semanas, pero la pensión va a ser exclusivamente por el salario mínimo. Acá les planteo unos contextos para que ustedes puedan tener de presente y puedan saber cuándo un trabajador tiene la condición o no de prepensionado. Está a 3 años o menos de cumplir edad y semana, es decir, que le faltan tanto semanas como edad y está en el lapso de 3 o menos años. Este trabajador está o tiene la condición de prepensionado. Está a 3 años o menos de completar semanas, pero ya cuenta con, pero ya cuenta con la edad. Es que ahí él me deja cantar, yo me cogía, pero la bulla, los carros no dejan oír. Porfa, el audio. Un trabajador que está 3 semanas o menos de cumplir, pero ya cuenta con las semanas mínimas requeridas, no tiene la condición de prepensionable. Pero un trabajador que está 3 años o menos de completar la semana, que ya cuenta con la edad, sí le aplica. Es decir, es el caso contrario, porque a pesar de que ya cuenta con la edad, no cuenta con esas semanas que le faltan, entonces requiere tener ese trabajo para que pueda cotizar. Recuerden que laboralmente los años tienen 50 semanas. Es decir, que hay que tener en cuenta que como mínimo al trabajador deberían faltarle 150 semanas para acceder al número de semanas mínimas para pensionarse. Es decir, 1.300 en el fondo público de Colpensiones y 1.150 semanas a esos trabajadores que están afiliados en los fondos privados. Entonces hay que tener en cuenta esos requisitos, tanto la edad como semana, para poder enmarcar y tener con precisión si un trabajador está o no enmarcado en estos requisitos para poder acceder a la condición de prepensionado. El trabajador está a 3 o menos años de cumplir edad, pero está más de 3 años de cumplir la semana. Es decir, un trabajador de 60 años, pero lo que tiene son 1.000 semanas. Para lograr 300 semanas se requiere laborar 6 años. En el caso planteado, ese trabajador, muy a pesar de que le falta, está en el tiempo de la edad para ser prepensionable, al no cumplir el requisito de estar de 3 o menos años para cumplir las semanas mínimas de las 1.300, no es prepensionable. Entonces, sí es bueno que tengan en cuenta este checking que les planteo para que puedan presupuestar cuándo un trabajador, un compañero de trabajo, puede o no acceder a la condición de prepensionable. Entramos al fuero de madre cabeza de hogar. Antes de iniciar de hablar de los requisitos de este fuero, hago una claridad. En el argot popular, en el diario vivir, uno escucha a las mujeres que de pronto dicen de que ellas por su condición son madres cabeza de familia. Pero eso lo dicen ellas de pronto desconociendo la normatividad, desconociendo los precedentes jurisprudenciales de la Corte, y para que una persona ostente esta calidad y le aplique el fuero, debe cumplir unos requisitos que estableció la Corte Constitucional en varias sentencias. De igual forma, en la Corte Suprema coinciden con ese criterio, son los mismos requisitos. Es decir, que este fuero no tiene las dificultades que tiene el fuero por salud,
donde las cortes tienen criterios disímiles, criterios distintos. En esta modalidad de estabilidad, las cortes tienen el mismo criterio, es decir, que hay una mayor seguridad jurídica para la trabajadora o el trabajador que tenga también esta calidad, lo cual de cierta forma coadyuva al tema de esa estabilidad laboral. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional en la sentencia 3 SU 388 del 2005 estableció los siguientes requisitos: que la madre tenga responsabilidad de los hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar, es decir, que ella es la fuente de los ingresos económicos de esa familia. Asimismo, la Corte dijo que esta responsabilidad no debe ser de carácter temporal, sino de carácter permanente. Es decir, que si en el caso de que el esposo quedó desempleado porque lo despidieron o se le acabó el contrato, en esos casos la mujer, muy a pesar que es la que ingresa, lleva los ingresos económicos a la casa y el sostén, no aplica o no es madre cabeza de familia según los criterios establecidos por la Corte. De igual forma, también podría darse el caso es que el hombre abandonó a esa mujer y aparte de que la abandonó, se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones. Podría darse de que ella convive con el esposo, pero el esposo no puede trabajar por su incapacidad física, sensorial, mental o porque murió. Y debe haber una deficiencia sustancial de la ayuda de los demás miembros de la familia, es decir, que no debe recibir ayudas de los demás miembros de la familia en el sostenimiento no solo económico, sino el sostenimiento doméstico del hogar. Es decir, que la mujer debe ser el sostén económico, moral, social y económico de su hogar para tener la calidad de madre cabeza de familia. Hay que tener en cuenta que este fuero no solo protege al puesto de trabajo de esas personas, sino que también busca proteger al núcleo familiar de estas personas, especialmente de los menores de edad. En ese sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-1039 del 2003, extendió los beneficios de la protección de madre cabeza de familia a los hombres que ostentan la misma calidad. Y la regla general es que son las madres las que están en esta condición. Son muy pocos hombres los que de pronto tienen esta calidad, pero la Corte extiende este derecho en el sentido de que se necesita proteger a ese núcleo familiar, se necesita proteger a esos menores que están a cargo del padre de familia, y no hacerlo sería una forma de discriminar no solo al hombre, sino a esos menores que están bajo el cuidado de un hombre que tiene esta condición. De igual forma, en la sentencia SU 389 del 2005, la Corte Constitucional estableció unos requisitos. Y es que primero esos hijos tienen que ser propios, ser menores o que si son mayores estén en estado de discapacidad, que dependan económicamente de él y que él logre demostrar que realmente él es el que está al cuidado y pendiente del desarrollo y crecimiento de esos hijos. O sea, no es que él fue y dice, yo soy padre cabeza de familia, o sea, debe demostrar que sí está haciendo o cumpliendo con ese rol de ayudarlos a su desarrollo y su cuidado. De igual forma, que este trabajador no tenga otra alternativa económica, es decir, que no tenga más ingresos y que la pérdida de este puesto de trabajo genere una afectación económica al mínimo vital de él y de su núcleo familiar.
Y asimismo, la Corte estableció de que los trabajadores que se encuentren en esta condición deben declararla ante un notario, según lo establecido en la ley 1382 del 1232 del 2008. Entonces es importante de que se tengan en cuenta estos requisitos mínimos que establece la jurisprudencia para que un hombre se le pueda extender las garantías de que tienen las mujeres cabeza de hogar. Me gustaría, no sé qué inquietudes, qué preguntas tienen sobre el tema, aportes. Perdón, Omar, dentro de esas sentencias, pues fue amplio el alegato que hubo en esa sentencia de una trabajadora del municipio de Ipiales, que el municipio, la entidad territorial, decía que la señora no era madre cabeza de familia porque tenía una propiedad, porque tenía estudios profesionales y por lo tanto no tenía problemas económicos, y que adicionalmente el marido de ella era pensionado por invalidez, y que también ella no había hecho las gestiones suficientes para obligar al padre, si no me equivoco era, para que cumpliera con sus deberes para con el hijo. O sea, fue una discusión amplia que uno pensaba que realmente le iban a negar el derecho, y en últimas, pues la sentencia habla de que a la mujer cabeza de familia no se le puede imponer otra, por decir, o sea, aparte de toda la carga en lo laboral y en el hogar, pues que por su condición de madre se han visto inmersas en esa situación de esa labor tan importante dentro de la sociedad, pues aparte de eso le impusieron una carga de que tenía que haber hecho lo suficiente ante el padre para que éste cumpliera con sus obligaciones. Entonces uno decía, creo que definitivamente la tutela se pierde, pero en últimas todo eso se desvirtúa. Y a pesar de que ella laboró por un periodo en otra entidad, pues todo eso fue como para parcialmente tener unos ingresos, pero definitivamente se logra en reintegro. O sea, es una tutela que aborda muchos temas, es muy amplia y que finalmente se da el reintegro. Entonces, me llamó mucho esa sentencia. Me llamó sí mucho la atención. John, en esa sentencia que tú relacionas, la Corte estableció de que no se requiere que la mujer haya adelantado quejas administrativas, denuncias penales o procesos ordinarios contra el padre para que éste cumpla con su deber. Porque eso fue lo que planteó la empresa, la entidad, de que el padre tenía cómo responder por sus hijos, además tiene una obligación legal y que ella no había accionado. Entonces la Corte dijo, no, o sea, no se requiere eso, que ella accione. O sea, lo importante es que ella es el sostén económico de su núcleo familiar y eso le genera esa estabilidad. Asimismo, la mujer no está en la obligación, como si el hombre, de que declare ante el notario público de que ella ostenta esa calidad. En muchas empresas, entidades públicas, ya hay formatos preestablecidos para que los trabajadores les notifiquen a la entidad a través de su formato preestablecido la condición de madre cabeza de familia. Por ejemplo, en el SENA hay los trabajadores, tanto directos como contratados por prestación de servicios, cuando hay una convocatoria de cursos, ahí en la convocatoria se establece que las personas que crean que están en esa condición de cualquier fuero legal o constitucional, lo notifiquen
antes de que se realice el concurso para que el equipo jurídico de esa entidad lo revise. De igual forma, muchas entidades ya han aplicado este tipo de formatos para buscar no vulnerar ese derecho. Eso es lo que se busca, porque en la ley 13, en la 1232 del 2008, uno en sus articulados establece de que se deben buscar las herramientas y mecanismos para proteger a estas personas. En razón de eso nace el fuero, pero un mecanismo también de protegerlo es que los trabajadores tengan esa herramienta para notificar. Es importante de que el trabajador notifique al empleador, sea en el sector privado o sector público, de su condición, para que sea más fácil demostrar de que el empleador conocía de esa situación y así poder restablecer los derechos vulnerados. Entonces, eso es importantísimo en todas las estabilidades, aunque acá no es un requisito indispensable para la Corte que el empleador conociera esa condición, pero es mejor anticiparse a los hechos y haberle manifestado, porque esa manifestación expresa que haga el trabajador de que está en esa condición, créanme que va a ser un soporte favorable para el trabajador cuando accione vía tutela o bien una demanda laboral ordinaria. Entonces es importante que el trabajador notifique al empleador de esa condición. No sé qué otra inquietud se le genera sobre el tema, qué otra particularidad. Alice, cuéntanos, Alice. Gracias, buenos días. Sí, doctor, tengo una inquietud. No me quedó muy claro sobre el fuero prepensionado. Digamos, yo tengo un compañero que en el banco lleva 32 años de trabajo, pero tiene 57 años. Aún no le aplica el fuero, ¿cierto? Pero ya tiene sus semanas cotizadas. No tengo muy claro eso. Bueno, de entrada te digo que no le aplica en el sentido de que los hombres nos pensionamos a los 62 años y él al tener 57 años, es decir, le faltan 5 años. Entonces, no aplicaría, por el tema de edad, entonces no aplicaría. Pero yo plantearía de que se podría revisar la posibilidad si él aplica a la pensión por él entra a la transición pensional, donde ya son menos años de edad para pensionarse, y en el caso hipotético que este trabajador encuadre en el periodo transicional de pensión, podría estar inmerso en la estabilidad de prepensionado. Pero genéricamente, como lo planteas, que tiene 57 años, no tiene derecho al foro de prepensión. Okay, Porque el tema de la edad es indispensable, que tenga máximo le falten 3 años o menos para lograr el requisito de la edad. Porque en el fondo público es indispensable la edad para pensionarse y de igual forma las semanas. Entonces deben enmarcarse en esos dos requisitos. Tanto edad o semanas deben estar a mínimo 2, 3 o menos años. ¿Qué otra inquietud tienen al respecto? Omar, Sí, señor. una pregunta. De pronto estoy un poquito confundido con la tabla que se presentó ahorita y que nosotros tenemos en la plataforma de Redal, que es en cuanto al requisito ese de prepensionado. En la tabla dice que el requisito para tener esa condición es que esté a 3 años o menos de cumplir la edad y semanas cotizadas. Por poner un ejemplo, años y que tenga, bueno, ahí sí hice el cálculo por año, si no me equivoco, son 50 semanas. Ya, o sea que una persona que tenga 59 años y que 1.150 semanas tendría la condición de prepensionado. ¿Cierto? Si no me equivoco. Correcto. Listo. Ahora, cuando Correcto. seguimos en la siguiente casilla que dice
esté a 3 años o menos de cumplir la edad, es decir, que tenga 59 años, pero que ya cuente con las semanas mínimas requeridas, o sea, que ya cuente con 1.300. ¿Por qué aparece como que no adquiere la condición de prepensionado? No le entiendo bien esa partecita. Bueno, la explicación es la siguiente, John. Hay dos requisitos para pensionarse, edad y semanas. En el caso planteado, ya el trabajador tiene las 1.300 semanas, pero le faltan, cuando tiene 60 años, le faltan 2 años. Este trabajador no necesita o no sería un requisito indispensable seguir cotizando para lograr la pensión. Solo requiere que transcurra el tiempo, es decir, 2 años. Y recuerda que este fuero propende o busca, su objetivo es que el trabajador logre pensionarse, que cumpla los requisitos. Como ya él cumplió el requisito de cotización, que es el que indispensablemente es el que se requiere estar trabajando para cotizar, para tener el ingreso económico, la falta de edad solo va a pasar con el tiempo. Entonces, si tú sigues leyendo en el recuadro más abajo, es el contrario. El trabajador ya tiene la edad, pero le faltan 3 o menos para cumplir los requisitos de semanas. En este caso, el trabajador sí tiene la condición porque necesariamente requiere seguir cotizando al sistema. Porque si este trabajador es despedido con esos 60 años, en el mismo caso, créame que no va a conseguir trabajo. Si es su única fuente de ingreso, su mínimo vital se ve vulnerado y no va a tener la opción de seguir cotizando. Es decir, que cuando cumpla la edad, o ya en el caso lo tiene cumplido, nunca va a adquirir la condición, nunca se va a poder pensionar porque le faltaron 100 semanas, en el caso que tú planteas. Ok. Entonces, Ya me quedó claro, no lo había visto desde ese punto de vista. Ok, Omar, gracias. Alice, nuevamente, y después yo, Jairo. Sí, bueno, yo insisto con la pregunta. Bueno, ya que si lo despiden, ¿no le estarían afectando el mínimo vital por los 2 o 3 años que le faltan? Sí, o los 5 años. Ahí estaría afectando el mínimo vital porque no tiene otros ingresos. Y a esa edad, pues no consigue trabajo tampoco. Y si no ha ahorrado, Sí. es como una serie de acontecimientos que uno dice, yo me quedo sin empleo y ¿qué hago mientras me llega la pensión? Tienes la razón, Claudio. Pero en este caso que se plantea, que es el ítem número 3, que estamos en el 2, que era que tiene las semanas pero no tiene la edad. Efectivamente, ese trabajador posiblemente se le hace una vulneración al mínimo vital, pero no podría accionar vía tutela por fuero de prepensión, porque la Corte ya estableció esos parámetros, esos criterios, y él no marca en el criterio de prepensionable, es decir, que le tocaría accionar vía tutela por la vulneración de otro derecho, como el mínimo vital y otros derechos que pueden ser vulnerados por ese despido. Pero en el caso que este trabajador accione por tutela la estabilidad laboral por prepensionado, le van a negar el derecho. Es decir, Omar, hay que tener bien claro esta situación para no cometer un error, ¿cierto? Correcto, exactamente. Por eso les planteo esas 4 posibilidades que se marcan, de las cuales solo en dos opciones hay condiciones profesionales y en las otras no. Porque de ahí, de cierta forma, termina siendo como un checklist donde tú miras, requisito 1 sí cumple, requisito 2 sí, entonces sí tengo. Cumple un requisito y el otro no. Entonces es lo que se debe tener en cuenta para saber realmente cuándo un trabajador está o no en condición de prepensionable. Porque mucha gente cree, no, yo me faltan 300 semanas, yo tengo condición de prepensionable, dirá el trabajador, pero no, por los criterios jurisprudenciales, este trabajador no tiene ese derecho. Entonces, sí es importante saber eso, con precisión, conocer esos requisitos. Cuéntanos, John Jairo. No, hombre, pues básicamente era el tema que lo que iba a plantear era lo mismo que planteó ahorita la compañera,
porque pues sí, ahí las semanas ya están, ya las 1300 semanas están, pero no se tiene la edad y si no se protege, pues hay una vulneración, o sea que en ese caso hay que acudir a otra posibilidad, porque pues básicamente eso fue lo que pasó con el señor que tenía 59 años, creo que lo despiden, que era trabajador de libre nombramiento y remoción y que la esposa trabajaba en la licorera de Santander y pues le niegan el derecho, pese a que él tenía problemas de salud delicados y le niegan pues el reintegro, o sea que en ese caso, pues bueno, si bien la esposa trabajaba, tenía ingresos, los hijos estaban estudiando, yo creo que ahí sí le desconocen precisamente por esa razón, pues ya tenía las 1300 semanas, pero creo que en esa había habido posibilidad, entonces por acudir a otra figura por el tema de estabilidad laboral reforzada, a ver si por ese lado se hubiera podido conseguir el reintegro, ¿cierto? Porque definitivamente ya va quedando claro, pues, todos estos temas y no ir a quemar un cartucho innecesario, pues, al no tener claro los requisitos. Gracias. Correcto, John, y es que en esa sentencia que tú planteas, la 388 del 2005, ahí hay una serie de situaciones particulares. Por ejemplo, él era el director de la agencia de tránsito departamental de Santander. Segundo, que él tenía un ingreso adicional que era el de la esposa. Y tercero, que él era un trabajador de libre nombramiento y remoción, es decir, que en cualquier momento se puede despedir porque estos trabajadores tienen estabilidad precaria, o sea, no tiene estabilidad como tal. Entonces, cada caso tiene sus particularidades y la Corte va emitiendo criterios generales, pero estudia como tal, en cada tutela, estudia el caso en particular. Y por eso es que en esta sentencia dice, regla general, los servidores o trabajadores que sean de libre nombramiento y remoción no tienen estabilidad de propensión. Regla general. Pero es posible que en un caso futuro que se plantee un trabajador con estas calidades pueda acceder a la condición de prepensionable. Entonces son situaciones bastante particulares y por eso es que yo vengo insistiendo que muy a pesar de que la redar les genera una caja de herramientas a ustedes para que tengan guía, orientación de cómo plantear o fundamentar la acción de tutela, ustedes deben tener en cuenta las vicisitudes del caso que ustedes tengan, porque muy a pesar de que en la herramienta que se les da hay una generalidad, ustedes tienen que plantear situaciones particulares de su caso, es decir, por ejemplo, ¿por qué les violentan el mínimo vital? Porque no, en la acción de tutela no solo es enunciar el derecho vulnerado, debe demostrarse con pruebas, pero también debe hacerse una exposición de por qué me están violentando el mínimo vital, un ejemplo, de por qué me están violentando la estabilidad laboral reforzada de prepensionado o por salud. O sea, tú debes de manifestar, exteriorizar eso para que el juez tenga como todo el contexto de tu caso. Recuerden que el juez es un tercero, es un particular que no los conoce ustedes, que no conoce la empresa, que no conoce su historia. Y a través de la acción de tutela lo que tratamos es de contar la historia y que en esa historia me están vulnerando un derecho y que él está en la obligación de restablecerlo porque la norma así lo establece o porque así el precedente jurisprudencial lo ha establecido. Entonces hay que ser, en la redacción del hecho hay que ser muy preciso y conciso y tratar de lo mejor posible que cada hecho tenga un soporte, una prueba. Entonces por eso es que no se aconseja que tengan hechos tan extensos donde hagan 3, 4 afirmaciones. Es preferible hechos más cortos, no importa que sean más hechos, pero que al momento de usted soportar o de generar esa prueba va a ser más fácil demostrarla. No sé qué otra inquietud tengan. Buenos días, doctor Omar. Buenos días, Camilo. Gracias. Mira,
nosotros teníamos como, y eso es lo bueno de plantear estos espacios para uno poderse llevar una herramienta necesaria y fundamental, ¿no? De lo que están exponiendo ustedes aquí en este caso. En algún momento una hermana perdió al esposo, hablo hace 4 años, y viendo lo que usted está exponiendo hoy en el fuero de madre cabeza de hogar, en este caso no aplicaría, y yo era insistente de que sí aplicaba, en el sentido en que el esposo cuando falleció alcanzó a dejar la pensionada. Entonces yo pensaba, y mire lo bueno de estos espacios, reitero, de que en este momento no aplicaría porque él dejó la pensión, ¿cierto? O sea, no estarían violentando, si ella fuera despedida en este momento, no cabría ese derecho, ¿cierto, doctor? Porque como él la dejó pensionada. Bueno, hay que mirar yo le digo, o sea, cuando uno entraba a mirar el caso como tú lo planteas muy bien, no tiene derecho, pero todos los casos tienen vicisitudes y tienen situaciones que hay que conocerlas para saber. Por ejemplo, hay que mirar el contexto de que cuánto es la pensión, cuántos son los gastos que generan el núcleo familiar. Están en la universidad, están en el bachillerato, los niños no estudian, o sea, todo ese contexto es el que a la final va a generar la estabilidad, hablando de la marca familia, porque es posible que ese ingreso, que sea, pongámosle un mínimo, y ella, ese mínimo no le va a alcanzar porque es que ella está pagando de pensión de los hijos, está pagando un mínimo por cada hijo en el colegio, pongamos el caso. O sea, todas esas vicisitudes van a servir. Mira que en el desarrollo jurisprudencial inicialmente decía que no debía tener ayuda económica de nadie, pero ya eso se ha ido modulando en el sentido de que, muy a pesar de que pueda tener una ayuda económica de un familiar o de un tercero, esta ayuda debe ser significativa, porque si esa ayuda no es significativa, de cierta forma, su despido va a generar una violación a su mínimo vital. Entonces, vuelvo y les planteo, o sea, cada caso tiene sus particularidades y por eso se deben exteriorizar. En un caso como ese, lo más seguro es que la empresa va a averiguar hasta pensionada, no tiene el derecho por esto. Pero si se contrarresta diciendo es que los gastos que se generan en este hogar son tantos y esa pensión que es el mínimo no nos va a alcanzar por esto y esto. Es más, a mí yo tengo un hijo que es enfermo, le puedo dar un caso, y le pago un medio salario mínimo, medio tiempo a una enfermera para que me lo atienda. O sea, todo por eso digo, o sea, cada caso tiene unas vicisitudes y unas particularidades que es importante transmitirlas, redactarlas en el escrito. Porque así como tú lo planteas, cualquiera de entrada dice, no, no tiene derecho porque tiene otro ingreso económico. Pero hay que mirar las vicisitudes que marca la condición o la situación familiar de esta persona. Muchas gracias, doctor. Entendido. O sea que sí se podría apelar en algún momento, dependiendo de los argumentos y lo que usted plantea, ¿no? Si cuánto es lo que ella gasta versus lo que se vería afectada, ¿no? Más o menos así, ¿cierto? Correcto, y más cuando en el contexto de que muchas de estas madres cabeza de familia tienen hijos enfermos, con discapacidades permanentes, sería más fácil de restablecer el derecho, porque yo le digo, un niño que tenga una discapacidad permanente requiere atención especializada, requiere muchas veces de que un profesional o una persona externa le haga el mantenimiento, es decir, que él llevar a hacer sus necesidades, el cuidado, alimentación, y como la madre está trabajando no lo va a hacer ella, le toca pagarle a un tercero para que lo haga. Entonces, vuelvo e insisto, o sea, cada caso tiene unas particularidades y unas vicisitudes que se deben exteriorizar, que se deben manifestar. Por eso es que cuando vayan a utilizar o utilicen que alguien les regale un formato, una tutela, de un derecho de petición o de cualquier tipo de formato, lo utilicen como guía, como orientación. Pero ustedes están en la obligación de manifestar las vicisitudes y particularidades que marca su caso.
porque vuelvo y digo, un modelo, un formato es una generalidad, pero no es la regla general. Y si ustedes hacen el copy y pega y no manifiestan esas vicisitudes, esas particularidades de su caso, créanme que le niegan el derecho de petición, que le niegan la tutela, etcétera. No sé. Hay que tomar el formato, ese modelo que les va a servir de referencia, pero ustedes explayarse, exteriorizando cada vicisitud y particularidad que marca su caso como tal. Muchas gracias. No, con gusto, Camilo. ¿Qué otra inquietud respecto al, no solo a el tema de hoy que traemos a colación, sino de todas las modalidades de la estabilidad que se presentaron en el desarrollo del curso? Bueno, si no hay más inquietudes, interrogantes, damos por terminada la actividad del día de hoy. Les agradezco su participación, el tiempo y todo el entusiasmo que le han colocado al curso y a las clases sincrónicas que hemos realizado en el desarrollo del mismo. No, muchas gracias. Su merced, como siempre, pues digamos que nosotros hemos compartido, particularmente yo he compartido todas estas diapositivas. Los compañeros nos han preguntado mucho de esta información, o sea que en ese contexto pues ha servido mucho lo que usted nos envía, agradeciéndole pues antemano, y eso abre los ojos a los trabajadores en la manera en que debemos de formarnos, ¿no? Su merced para el día de hoy nos va a enviar esas diapositivas para poderlas compartir. Correcto, así como lo he hecho anteriormente, también más tarde les comparto el archivo de esta presentación. Ah, bueno, muchas gracias. Muy gentil. Bueno, me alegro haber compartido con ustedes y espero a los que no conozco personalmente algún día poder interactuar con ustedes y seguir compartiendo conocimiento y experiencia. Tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, un feliz día a todos los compañeros y al profe.